Os doy la bienvenida a todos y a todas quienes estáis ahora mismo conectándose o conectados ya a este evento que la verdad es que a mí, bueno, mi nombre es Arantxa Elizondo, por si acaso me presento, la presidenta de la Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración, y es muy grato que estemos celebrando este seminario hoy porque a pesar de la brevedad, que va a durar alrededor de 2 horas, más o menos, yo creo que puede ser muy estimulante e inspirador, porque es un tema, la verdad, que de creciente interés y dentro de la asociación ha sido una cuestión que nos ha preocupado, aunque a veces no hemos sabido bien probablemente darle la forma o materializar ese interés en algún tipo de actividades, ¿no? La realidad es que muchísimas de las personas que formamos la Asociación Española nos dedicamos a la docencia de alguna o de otra manera, sobre todo en el ámbito superior, en la universidad, aunque no solo. Y esta preocupación ha sido sobre todo creciente en los últimos años, ya cuando Kim Brugué, que es uno de los ponentes, era presidente de AEZPA. Yo recuerdo que Kim tenía mucho interés y mucha preocupación en este ámbito, probablemente por esa situación en la que él está entre la ciencia política y la pedagogía ahora mismo, ¿no? Como luego nos contará. Entonces, como os digo, en los últimos años hemos intentado darle algún tipo de forma. En los 2 últimos congresos se ha incluido un área dedicado a la docencia, a la innovación docente. Desde el año 2017 también hemos convocado 2 ediciones de premio a la innovación docente. Nuestra intención es volver a hacer una 3.ª edición en los próximos meses, con lo cual sí que ha sido una cuestión que hemos intentado tratar, abordar de diferentes cuestiones. Y la realidad es que este seminario responde a esa preocupación, pero viene en concreto de una propuesta que nos planteó mi compañero de departamento Igor Aedo, que también está hoy aquí como panelista. Hizo esta propuesta concreta de hacer un seminario online, nos pareció una idea excelente, así que vaya por delante a todos los ponentes mi agradecimiento, en especial a Igor por la idea y la propuesta que tuvo y los contactos que hizo al respecto. Efectivamente, en los últimos tiempos, yo creo que quienes llevamos un tiempo largo dedicados a la docencia, yo creo que hemos de reconocer que los últimos años han sido de cambio, mucho más que toda la época anterior. Parecía que el tema de la docencia estaba muy establecido en unas determinadas formas y maneras, y en los últimos 15, 10 años, probablemente igual algo menos, ha habido unos cambios enormes, en parte fomentados por el proceso de convergencia al espacio europeo de educación superior y por otra serie de cambios sociales que han hecho que nuestra manera de estar y de enseñar y de aprender en las aulas haya cambiado o esté cambiando de forma notable, ¿no? Es cierto que la docencia, y quienes estéis aquí probablemente os hayáis dedicado, quienes estéis aquí escuchando este seminario, en algún momento de vuestra vida o ahora mismo seguís siendo docentes, es una actividad muy compleja que requiere de diferentes elementos, unas competencias bueno, que intentamos cubrir en diferentes aspectos, pero más allá del conocimiento, requiere una parte de performance o escenificación para la transmisión del conocimiento. Y en los últimos tiempos todo esto también ha sido, digamos, retado o cuestionado por las nuevas formas de intercambio, mucho más que de esa manera magistral de enseñar, que se ha quedado bastante antigua, y es una actividad sobre todo relacional entre las personas que estamos en un aula, ¿no? Estudiantes, docentes, etcétera. Todas estas nuevas formas suponen un reto, muchas veces un descoloque. Las propias universidades también han llevado a cabo un esfuerzo enorme en este sentido, de formación para la docencia y demás. Por eso nos parecía especialmente interesante tener la presencia de estas 3 personas que os voy a presentar ahora, que las 3 son o han sido docentes y que las 3 de alguna manera, más allá de la docencia, han elaborado una reflexión y en muchos casos una actividad para la innovación docente o para la mejora de la docencia. Así que os voy a presentar en el orden en el que van a intervenir a las 3 personas que me acompañan como panelistas. En primer lugar, hablará Elvira Juárez Casalengua. Elvira Juárez es doctora en psicología, docente universitaria durante cerca de 15 años y actualmente es secretaria de la Comisión de Evaluación del Diseño, Seguimiento y Certificación del programa Docencia de ANECA.
Es por esto que la hemos invitado sobre todo para que nos hable de este programa, del programa Docentia, que me imagino todos conocemos y que en las universidades ha tenido diferente manifestación. A continuación hablará Joaquín Bruguet Torruella. Él es catedrático de Ciencia Política, aunque actualmente trabaja en el Departamento de Pedagogía de la Universidad de Girona. Fue presidente de la Asociación Española de Ciencia Política y la Administración, justo ocupó el cargo antes que yo, y él nos va a hablar de la docencia en la Universidad del siglo XXI. Y finalmente, el profesor Igor Aedo es profesor en mi departamento, somos compañeros de departamento, el Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad del País Vasco. Además es responsable del programa de doctorado Sociedad, Política y Cultura y es evaluador del programa Docentias de nuestra universidad, de la Universidad del País Vasco. Es formador en metodologías basadas en el alumnado y precisamente lo que nos va a contar, su intervención va a ser sobre aprendizaje basado en el alumnado, un ejemplo en la ciencia política. Así que imagino que bueno, las visiones serán diferentes niveles, diferentes procesos de abstracción o concreción, pero entiendo que va a ser muy interesante todo el planteamiento que van a hacer estas tres personas. El formato va a ser, en primer lugar, intervendrá la profesora Elvira Juárez. Si tenéis alguna cuestión, utilizad el chat, por favor. Yo me ocuparé de ver qué cuestiones o preguntas se plantean para transmitírselas a ella, porque al finalizar su intervención y responder a algunas de las cuestiones que se hayan planteado, ella va a tener que desconectar, va a tener que abandonarnos porque tiene otros compromisos. Así que posteriormente tendremos las otras dos intervenciones, las del profesor Kim Bruguet, el profesor Igor Aedo, y al finalizar estas dos lo que haremos será hacer una ronda final de cuestiones o preguntas, si os parece así. Para los panelistas, os digo, ya lo habíamos establecido, el tiempo de intervención para cada uno de vosotros es 20 minutos, 25, os avisaré cuando os queden 5 minutos por si acaso, así que de antemano me disculpo si os interrumpo de una manera un poquito brusca cuando estéis hablando, ¿de acuerdo? Así que, sin más, os doy las gracias de nuevo también a todas las personas que os estáis conectando y que estáis aquí virtualmente, y le doy la palabra a la profesora Elvira Juárez. Pues muchas gracias, Arantxa, gracias también a Igor Aedo por vuestra amable invitación para participar en este seminario, y voy a tratar de compartir la presentación. Vale. ¿Se ve correctamente? Vale. Bien, pues voy a centrarme en mi intervención en comentar algunas de las claves y las oportunidades que ha generado el programa Docentia desde su implantación, desde hace ahora ya en torno a 15 años. Creo que las claves que se van a ir desgranando a lo largo de la intervención pueden facilitar el comprender por qué son como son, en parte, los distintos modelos de las distintas universidades. ¿De acuerdo? Bien, el programa Docentia está basado en distintos elementos importantes. Uno de ellos, como no, es el de la legislación vigente. En ese sentido, las instituciones de educación superior son las principales responsables de la calidad de la enseñanza que en ellas se desarrolla. Y la evaluación de la docencia es un elemento fundamental en el aseguramiento de la calidad de las universidades. Por otro lado, en el programa se atiende a los criterios y directrices recogidos en el documento aprobado por los ministros signatarios de la Declaración de Bolonia en 2015. Este documento enfatiza el papel de la garantía de la calidad para ayudar a las instituciones y sistemas de educación superior a responder a los cambios, por un lado, y además incluye aspectos específicos sobre el proceso de aprendizaje y el rol activo de los estudiantes. Concretamente, en el programa se tiene en cuenta el criterio 1.3, relativo a la enseñanza, aprendizaje y evaluación centrados en el estudiante, y cómo todo ello debe tener una aplicación en el diseño y la impartición de los programas de estudio y la evaluación de los resultados. Teniendo en cuenta, por una parte, la diversidad del estudiantado, permitiendo vías de aprendizaje flexibles, usando diferentes modalidades de impartición,
usando de manera flexible varios métodos de enseñanza, adaptando las modalidades de impartición y los métodos de enseñanza, entre otros. Por otro lado, también se atiende al criterio 1.5 relativo al personal docente, en el que la utilización de la evaluación centrada en el estudiante y en el estudiantado y en su evaluación, y junto con la diversidad del estudiantado, pues induce a pensar que el papel del profesorado pues, requiere un cambio. Entonces, más allá de tener conocimiento y comprensión de la materia que se enseña, pues se requiere conocimiento de los métodos de aprendizaje y de evaluación, habilidad y experiencia para transmitir el conocimiento, capacidad para atender a la diversidad del estudiantado. También es necesario que tenga una retroalimentación de su actuación y oportunidades para el desarrollo profesional docente, entre otros, ¿no? También en el programa se ha tenido en cuenta el criterio 1.8 relativo a la información pública, de forma que la información relativa, en este caso, a la calidad docente pues sea fácilmente accesible por los distintos destinatarios, y también a que debe haber una revisión continua y periódica del programa y una mejora continua. ¿Qué es entonces el programa docencia? Pues es el programa que proporciona orientación y apoyo a las universidades para que diseñen su propio modelo de evaluación de la calidad docente. Entre los objetivos pues estaría mejorar la calidad de la docencia universitaria, facilitar un marco de referencia, un modelo y unos procedimientos, favorecer el desarrollo del profesorado, favorecer un proceso de toma de decisiones relacionadas con la evaluación, favorecer la cultura de la calidad y, muy importante también, contribuir a equilibrar la importancia entre docencia, investigación y transferencia como parte del desarrollo profesional docente. Como características principales, podríamos decir que la evaluación de la calidad docente involucra a diferentes agentes implicados, al estudiantado, al profesorado y a las personas responsables académicas, por un lado, y por otro que la evaluación va unida a consecuencias que tienen que tratar de mejorar la calidad docente del profesorado. El programa consta, como ya sabéis, de 3 fases: una fase de diseño en la que la universidad diseña su modelo, su sistema de evaluación y las agencias verifican el procedimiento. Una segunda fase en la que se implanta ese diseño y se afina el modelo a través de distintas revisiones de su puesta en marcha, con distintos informes de la universidad e informes de las agencias con orientaciones. Y por último, la fase de certificación de este sistema. Este sistema, el certificado, tiene una validez de 5 años. Como hitos del programa, pues podemos decir que se inicia en el año 2007, que está participado por todas las agencias de calidad, que en este momento todas las fases del programa están certificadas, porque la certificación se inició en el año 2012 y ya hemos iniciado una segunda ronda, una renovación de la certificación en el año 2017. El marco de evaluación del programa está basado en un enfoque de la evaluación docente, por un lado, que atiende a la coordinación y la gestión de la enseñanza, por otro, al despliegue de los métodos de enseñanza y evaluación del aprendizaje, y por último, a la revisión y mejora de las actuaciones realizadas. El marco de evaluación debe estar articulado en torno a 3 grandes ejes. Por un lado, el eje estratégico de para qué es la evaluación. Por otro lado, el metodológico, cómo se aborda este proceso. Y el tercero, que tiene que ver con qué consecuencias tiene esta evaluación. Así, los distintos modelos de las universidades han de ir atendiendo a los distintos aspectos que contienen cada uno de estos ejes. Concretamente, el eje estratégico debe estar, la evaluación docente debe estar alineada con el marco estratégico de la universidad, con la política de profesorado, con el modelo de excelencia docente de la institución y ahora, con la última revisión que hemos publicado en mayo de este año, también con el marco de desarrollo profesional docente.
de forma que los modelos también deben permitir valorar adecuadamente la heterogeneidad o la diversidad de la actividad docente que se desarrolla en la universidad. Por otro lado, el eje metodológico contempla 3 dimensiones de la docencia que hay que evaluar al menos: la planificación de la docencia, el desarrollo de la enseñanza y los resultados. En algunos modelos se incorpora como una dimensión más la innovación docente, y si no, debe estar contenida transversalmente en estas 3 dimensiones. Como cuestión importante también es que los modelos han de estar centrados en la evaluación de la calidad de la actividad docente, no en el cumplimiento de las obligaciones docentes ni en el sumatorio de méritos. ¿De acuerdo? Bueno, pues a modo de ejemplo, pues se desgranan distintos aspectos, por ejemplo, las 3 dimensiones, qué elementos habría que atender, de qué manera en la descripción de cada uno de los modelos de evaluación docente. Necesariamente ha de atenderse a 3 fuentes y procedimientos de recogida de información al menos: los autoinformes del profesorado, los informes de las personas responsables académicas y las opiniones del estudiantado, de forma tal que el profesor o la profesora cuyos expedientes no contengan la información necesaria y suficiente de forma que su evaluación pueda desarrollarse de manera fiable, deben quedar excluidos del proceso de evaluación. ¿Vale? Para que se vea de una forma así más clara, las 3 fuentes de información pueden recoger información de cada una de las dimensiones, pues con estos distintos elementos que aquí aparecen. ¿De acuerdo? Concretamente, por ejemplo, el autoinforme del profesorado pues ha de aportar información sobre las asignaturas que se imparten, los resultados de aprendizaje previstos, contenidos, metodologías, criterios de evaluación, etc. Por otro lado, el profesor debe analizar el desarrollo de su actividad docente en función del desarrollo de aprendizaje del estudiantado o los condicionamientos externos, y además aportar evidencias. Generalmente las bases de datos de las universidades ya aportan evidencias, pero en muchas ocasiones no son todas o no siempre. ¿De acuerdo? En cuanto a los criterios de evaluación que se van a aplicar, deben especificarse los indicadores, umbrales y referentes, que podrán ser tanto cualitativos como cuantitativos. Y además deben estar alineados con las dimensiones y los distintos dimensiones y elementos deben estar alineados tanto con el modelo de experiencia docente como con el marco de desarrollo profesional docente de la universidad. Y además deben incorporar la orientación a la innovación docente, como os he comentado. En cuanto a los resultados, los distintos niveles de calidad de docencia de los profesores deben discriminar en cuatro categorías. ¿De acuerdo? El pertenecer a una de estas categorías pues tendrá determinadas consecuencias que, como decíamos, tienen que contribuir a la mejora de la docencia y el aprendizaje del estudiantado. Por ejemplo, relativas a la formación del profesorado, a su promoción, distintos incentivos económicos y no económicos y, como no, el reconocimiento de la actividad docente desarrollada. Además, el modelo debe estar orientado a la mejora continua. Es decir, debe existir un mecanismo de revisión del proceso que debe estar basado en evidencias. Todos estos modelos son evaluados en las comisiones de evaluación, de las distintas comisiones de evaluación de las diferentes agencias. Esta es su composición. El presidente es un académico o una académica, luego hay varios vocales, al menos un académico, puede haber un profesional relacionado con la evaluación de los sistemas de calidad y un estudiante que pertenecerá a los últimos cursos académicos de titulaciones de grado o de posgrado. Y un secretario, que es un técnico de agencia, a quien que pertenezca a la agencia, que en este caso, por ejemplo, yo soy la secretaria de la comisión de ANECA. Las distintas comisiones de evaluación disponen de una herramienta de evaluación
para facilitar la aplicación de los criterios de evaluación de acuerdo con la fase en la que se encuentre el modelo que se evalúa. Y a modo de ejemplo, pues pueden ver aquí el contenido de uno de los informes de seguimiento de la comisión. Vemos aquí que a la universidad pues no solamente se le hace una valoración global de la implantación del modelo, también se tienen en cuenta las mejoras que ha realizado la universidad, se desgrana el cumplimiento de los requerimientos del programa por parte de ese modelo y se le indican las mejoras a incorporar necesariamente, así como una serie de recomendaciones. Y además, pues a modo de conclusión, se le indica si debe continuar con el seguimiento o, por ejemplo, podría pasar a la fase de certificación. En este caso, en el proceso de certificación, pues podemos encontrar algunas novedades, como decimos, fruto de la revisión que se ha hecho del programa, que se publicó en mayo de este año. Entonces, los criterios de certificación, en primer lugar, tienen que atender a que el sistema discrimina en esas categorías que hemos comentado, el proceso es transparente, es sostenible, se aplican consecuencias que redundan en la mejora de la calidad de la docencia, los distintos agentes implicados pues, están satisfechos con esa aplicación del programa, debe haberse evaluado al menos el 30% del profesorado y luego algunas cuestiones novedosas, como decíamos, tienen que ver con que se incorpore un marco de desarrollo profesional docente en el que se apoya la evaluación de la actividad docente. Además, debe haber un modelo de excelencia docente desarrollado por parte de la universidad y también debe haber un plan de formación docente vinculado a los resultados de las evaluaciones como una consecuencia. ¿De acuerdo? Los criterios han de estar centrados, como decíamos, en la valoración de la calidad docente, no en el cumplimiento de las obligaciones docentes. Algunas cuestiones ya estaban antes, ahora digamos que algunas se han enfatizado y otras, pues como decíamos, en el marco de desarrollo profesional docente se ha incorporado. Entonces, por ejemplo, en el caso de la información de los estudiantes, para certificar el modelo habrán de presentarse evidencias de que se ha incrementado, certificado o renovado su certificación, de que se ha incrementado la participación de los estudiantes en el caso de bajos porcentajes de respuesta. Como comentábamos, las distintas categorías de evaluación. En cuanto a la transparencia institucional, por una parte, los resultados de evaluación han de publicarse de forma desagregada, al menos por centro, departamento y título. Los informes de los profesorados han de incluir aspectos destacables y acciones de mejora. ¿De acuerdo? Y los informes han de ser comprensibles para cualquier persona a la que se tenga, a que pudiera tener acceso, ¿no? Especialmente estudiantes futuros o sus familias. Importante también que han de participar en la recogida de información de la satisfacción todos los agentes implicados y, como decíamos, la universidad debe revisar su modelo periódicamente para que tenga validez en el tiempo. Y la renovación de la certificación estará vinculada a esa revisión y a esa mejora del modelo de forma periódica. ¿Vale? Tenemos una herramienta de coordinación en el programa que nos ayuda a estas revisiones periódicas que se hacen. Esta herramienta es la Comisión Docencia, que está participada por todas las agencias de calidad junto con ANECA, y esta comisión es la que realiza el seguimiento del programa. Entonces se revisan periódicamente tanto el marco como los procedimientos y además se vela por la coherencia en la aplicación de los criterios por parte de las distintas comisiones que evalúan los distintos informes. Y además pretende identificar y divulgar las buenas prácticas. Desde ANECA, también el programa docente tiene relación con otros programas de evaluación. Por ejemplo, con Academia es conocido que uno de los 5 méritos obligatorios que hay que presentar son las evaluaciones de calidad docente obtenidas por programas como Docencia. Por otro lado, respecto a Acredita, pues también
Los criterios, las directrices 3.3 y 3.4 no serán objeto de evaluación por las comisiones durante la visita. Y en cuanto al programa audit, quedaría evaluado el criterio 4. ¿De acuerdo? ¿Cómo está el programa en este momento? ¿Vale? La visión general. Pues de las universidades existentes, 76 participan, lo cual para ser un programa voluntario pues nos indica una muy alta participación y aceptación, un 91,5%. En este momento, en la fase de implantación, pues hay un total de 45 universidades, 12 de las cuales podrían pasar a certificación con algún pequeño ajuste y 19 ya están certificadas. Para verlo de una manera gráfica, pues vemos que lo grueso de las universidades se encuentra en alguna fase de implantación, de puesta en práctica del modelo. Y viéndolo así de una forma general, pues vemos un poco, ¿no?, cómo está implantado en todos los territorios, las que están certificadas. Aquí vemos la Universidad del País Vasco también. Y bueno, pues que se vea un poco el panorama general, ¿no? Este sería el listado de las universidades certificadas. ¿Qué oportunidades ha generado el programa Docentia con la influencia del programa en las universidades? Pues bueno, no podíamos dejar de identificar que la evaluación de la docencia universitaria en este momento constituye una actividad normalizada y es aceptada comúnmente por el conjunto del profesorado. Se ha favorecido la creación de equipos de coordinación docente, se ha favorecido el incremento de la transparencia y de la difusión de la información entre los distintos grupos de interés. Se han creado distintas aplicaciones informáticas y sistemas de gestión de la información que facilitan los procesos y el acceso a la información por parte de los diferentes usuarios en las distintas universidades, con lo cual se ha favorecido también el desarrollo de la gestión sin papeles en las universidades. Se ha favorecido también la buena organización de las comisiones de evaluación y su funcionamiento. También la mejora y la innovación educativa se han visto favorecidas con la evaluación de la calidad de la docencia. También se ha favorecido el desarrollo de modelos educativos propios y de excelencia docente en las universidades, así como se ha incrementado la responsabilidad de las universidades en su papel de revisión y mejora de la calidad docente y su reconocimiento. Por otra parte, la vinculación también explícita del programa Docentia con el plan estratégico de la universidad ha incidido claramente sobre la gestión y planificación de la política de profesorado. Y también se ha estimulado y reconocido la actividad docente a través de distintos complementos retributivos y distintas consecuencias, a partir de los resultados de evaluación obtenidos con el programa. Respecto a la formación también, ha facilitado interviniendo en la identificación de necesidades de formación del profesorado, contribuyendo a los procesos de formación y ligando los procesos formativos del profesorado con la evaluación de la calidad de la docencia. Por otra parte, los programas como docente están ayudando a poner en valor la actividad docente, por ejemplo, favoreciendo el compromiso y la implicación de los responsables académicos acerca del valor de la docencia. Para cualquier información o más en detalle, pues pueden consultar la web de ANECA, en concreto pues el apartado relativo a docencia, y ahí pues para cualquier duda o consulta, pues aquí está mi contacto. Muchas gracias por su invitación y espero pues haber ayudado a clarificar algunos aspectos relacionados con la evaluación de la calidad docente. Gracias. Muchísimas gracias, Elvira. Te has ajustado perfectamente, exactamente al tiempo, así que te agradezco muchísimo, has facilitado mucho la gestión de este panel. Ya he puesto el mensaje, si alguien tiene alguna pregunta, pues puede ponerla brevemente en el chat y yo ya se lo transmitiré a Elvira o lo podemos plantear. Mientras tanto, no sé, tal vez alguno de los otros panelistas tenga alguna cuestión. Kim, Igor, ¿tenéis alguna pregunta que plantear a Elvira? Podéis aprovechar ahora. Os he quitado el micrófono, tendréis que activarlo. Yo, bueno,
Primero, gracias por la presentación y por la invitación y simplemente una pequeña reflexión, ¿no? Personal. Me empecé a interesar en cuestiones de innovación docente precisamente gracias al programa Docentias de la UPV, ¿no? Al que igual te presentas un poquito, no sé si por cumplir el expediente, pero por interés y porque te gusta, y tiene un componente pedagógico muy interesante porque quizá es una herramienta que te facilita y te posibilita repensar tu asignatura, tus asignaturas, pararte un poco y pensar tu función como profesional, en este caso la docencia, ¿no? Y desde una perspectiva no tanto finalista, de obtener la mejor puntuación desde el primer día, sino desde una perspectiva, por así decirlo, más procesual, pues te ayuda precisamente a encontrar los fallos, a mejorar, etcétera, ¿no? Entonces, independientemente de que sea un instrumento de evaluación, creo que también es un instrumento personal de mejora profesional, ¿no? Y bueno, pues felicitar por el programa y porque estas cosas se tomen en consideración, ¿no? Muy bien, bueno, siguió en la misma dirección, ¿no? También quizá interesarme en este caso por en la medida, ¿no? que las responsabilidades de universidades están descentralizadas, si este programa se despliega igual en todas las comunidades autónomas o hay peculiaridades, no sé, claro, yo hablo desde Cataluña, nuestra propia agencia de calidad, pues, hay una cierta coordinación o una línea muy compartida o, o se va produciendo de una forma así un poco más individualizada. No sé si esto lo conocéis. Sí, me parece una pregunta muy interesante. Muchas gracias. La verdad es que debo decir que todas las agencias estamos muy unidas en este sentido. Como comentaba, existe esta herramienta que es la Comisión Docencia, donde nos reunimos periódicamente, pues del orden de al menos 3 veces al año, y de forma periódica pues vamos intercambiando experiencias y vamos viendo un poco cómo se va desarrollando el programa. En principio la documentación está elaborada de común acuerdo por todas las agencias, se parte de los mismos principios, se discute, se llega a acuerdos eh, y, y entonces pues a partir de ahí, pues es que se desarrolla todo de forma común y como decimos, cualquier problema, cualquier dificultad que se encuentra en cualquiera de las evaluaciones se comparte y se trata de buscar soluciones conjuntas. O sea que es un programa que se está desarrollando de manera integrada entre todas las agencias. Eso sí que ahí lo llevamos muy... Quizá es verdad que puede haber alguna peculiaridad, alguna diferenciación en el caso de Cataluña por el tipo de acuerdo que existe con la agencia, pero digamos que existe una ida y vuelta entre las cuestiones que se aplican porque en Cataluña se empezó un poco antes con una cuestión así un poco parecida al docencia y entonces se va llevando como un poco, en algunas cuestiones va surgiendo algunas cuestiones por adelantado y entonces las vamos resolviendo. Pero todos utilizamos las mismas fuentes y de común acuerdo. Muchas gracias. Elvira, hay una pregunta en el chat que te la transmito. ¿Qué nos puede avanzar del sexenio de docencia? ¿Cuál es su estado? Bueno, pues es sabido que el ministro encargó a la agencia que una encomienda en este sentido, pero de momento no se ha avanzado más por parte tampoco del ministerio, con lo cual estamos un poco ahí a la espera de instrucciones y de ver un poco, o sea que de momento es lo que podemos avanzar. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Elvira. Sabemos que no puedes quedarte más tiempo, pero te agradecemos muchísimo tu intervención en el panel. ¿De acuerdo? Así Pues que... muchas gracias y lamento no poder quedarme hasta el final para escuchar las presentaciones del resto de panelistas que estoy convencida de que serán muy interesantes. Seguro. Muchas gracias. Un saludo, Elvira.
Un saludo, muchas gracias. De nada. Buenas Pasamos entonces al siguiente panelista, al profesor Quim Brugué Torruella, catedrático de Ciencia Política en el Departamento de Pedagogía de la Universidad de Girona, que también fue presidente de la Asociación Española de Ciencia Política y Administración. Así que, Quim, te cedo la palabra. Muy bien, pues buenos días en primer lugar y agradeceros mucho la invitación y sobre todo la organización, que creo que efectivamente es un tema que es muy central en nuestro ámbito y que no siempre tiene esta centralidad. Como me presentabas, yo ahora estoy en un departamento de pedagogía, pero no significa que sepa nada de pedagogía. Es una cuestión un poco circunstancial. Y en todo caso, yo sigo siendo un profesor que imparte materias de ciencia política y de la administración, también en el grado de ciencia política y de la administración. Y en realidad voy a quedar un poco emparedado, ¿no?, entre una presentación de un programa, ¿no?, que hombre, abre unas expectativas y abre quizá un cierto cambio en este ámbito, y Igor, que ha trabajado mucho en la innovación docente y tiene una experiencia muy interesante. Y entre medio, pues pensaba que yo lo único que voy a hacer es una reflexión así un poco personal, por lo tanto un poco generalizable, seguramente condicionada por mi propia experiencia o mi forma de verlo, y que se moverá, ¿no?, pues entre el nivel de una reflexión generalista sobre el papel de la docencia en la universidad actual y poniendo el foco, obviamente, en la ciencia política, que es el ámbito en el que me he movido. Por lo tanto, va a ser una cosa como un poco más ligera, y seguro que muy discutible, que otro tipo de presentación. A ver, yo como preliminar, antes de mostrarme como el pesimista que soy, ¿no?, poner en valor que yo creo que en el ámbito de la ciencia política, empezando por esto, que tenemos una historia reciente, hay algunas facultades con programas de ciencia política más antiguos, pero en general a nivel español pues la ciencia política tiene 30 años, no tiene mucho más, que se han ido consolidando los diferentes grados y los diferentes programas. Si miramos en perspectiva de estas décadas, yo creo que hemos hecho un buen trabajo, y que las facultades, los programas, el profesorado, en el ámbito de la ciencia política, fuimos capaces en su momento de poner en marcha, o fueron capaces, sobre todo las personas que lo iniciaron, quizá una generación previa a la mía, de tener una mirada en aquel momento innovadora. Seguramente hoy esto lo discutiríamos, ¿no?, pero creamos unos grados muy multidisciplinarios, muy eclécticos, muy polivalentes. En este sentido, incluso rompiendo contradicciones más consolidadas en la universidad, muy poco corporativos, ¿no?, en el sentido de querer monopolizar, ¿no?, ámbitos de conocimiento y ámbitos de actividad profesional posteriores, ¿no? Y al mismo tiempo, quizá por ser el inicio y por la juventud, yo creo que en aquel momento hubo una importante reflexión sobre cómo debían ser los planes docentes, sobre cómo tenían que ser las asignaturas, discutíamos contenidos, discutíamos proyectos, intercambiábamos información, la gente se movía, ¿no? Y yo creo que, por lo tanto, el resultado fue muy positivo, ¿no? Y en realidad hoy cuando uno se va encontrando, ¿no?, a los centenares o miles, ya no lo sé, ¿no?, de exalumnos que uno ha ido conociendo por diferentes espacios de nuestra geografía, hombre, pues yo creo que al menos subjetivamente, no tengo ningún estudio al respecto, pero creo que son que hemos formado una generación de politólogos, pues que los encontramos en muchos sitios diferentes trabajando, que son, yo creo, personas
se han formado con criterios, con una cierta solidez, y que están realizando una buena labor, ¿no? Ya no estaría muchos de los viejos académicos tener su solvencia, pero los vemos trabajando en muchas instituciones, en empresas, en consultoras, en sitios a veces imprevisibles, ¿no? Inicialmente, en los medios de comunicación, etcétera. Y, bueno, desde mi punto de vista, pues cuando los veo me genera cierta satisfacción pensar que es el resultado de esta historia. Sin embargo, y ahora empieza mi versión un poco más pesimista, ¿no? Como decía Arantxa, en los últimos años las cosas han cambiado, ¿no? En los últimos, no sé, 15 años o las últimas décadas, pues la impresión es que quizá, ¿no? Pues hemos, no sé si empeorado, pero como mínimo, que la universidad, en términos de docencia y la ciencia política en particular, quizás no estamos ya tan satisfechos, ¿no? Con el trabajo que estamos haciendo, o al menos yo no estoy tan satisfecho con el trabajo que hacemos como docentes, ¿no? Y básicamente yo creo que por dos problemas, que son dos obviedades, tampoco voy a descubrir nada del otro mundo, creo que Arantxa también lo introducía en su presentación. Yo creo que tenemos un problema interno de la universidad, en primer lugar, es un problema vinculado a nuestro modelo de carrera académica y nuestro modelo universitario en general, y luego tenemos un problema externo que podríamos resumir con que el mundo nos ha cambiado extraordinariamente, y quizá a una rapidez a la que no hemos sabido cogerle el ritmo, que por lo tanto no nos hemos adaptado a estas transformaciones del exterior, ¿no? En relación al primer punto, la carrera académica, os decía que era muy personal, porque yo partiría aquí de una premisa que a lo mejor no tiene por qué ser compartida, y es que los profesores somos o tenemos una de las profesiones más importantes del mundo. Ser profesor, quizá junto a ser sanitario, pues es realmente un servicio esencial, y en el ámbito público, un servicio público de una importancia que a veces no somos, yo creo, conscientes de ella, ¿no? Por eso, igual que en el ámbito médico, ser profesor tiene un componente vocacional, un componente de compromiso. Yo diría que ser profesor no es tener una profesión más, como uno puede ser carpintero, otro es profesor, ¿no? Y por lo tanto no se trata tampoco de un simple voy al aula y doy mi clase, ¿no? Creo que tiene un componente adicional y que por lo tanto los que somos profesores y profesoras debemos tener una relación especial con nuestra profesión, ¿no? No sé si son palabras adecuadas, pero yo creo que deberíamos amar la docencia y deberíamos amar a nuestros alumnos y tener una preocupación genuina por este tema, ¿no? Y si no, dicho de otra forma menos poética, ¿no? Deberíamos tener la docencia como el eje sobre el que pivota nuestra actividad, ¿no? Y esto yo creo que no ocurre, ¿no? Que no es así. La docencia no es la actividad sobre la que pivota nuestro día a día, ¿no? En los orígenes, ¿no? Haciendo, no sé si podemos hacerlo así, ¿no? Pero de estos 30 o 40 últimos años, ¿no? Los inicios, la primera década, la docencia era importante y lo era mucho. Yo recuerdo mis primeros años en la universidad, en la Autónoma de Barcelona, las reuniones de los lunes, que hacíamos cada lunes, todos los profesores, durante 2 o 3 horas, y hablábamos mucho del programa docente. Nos explicábamos asignaturas y programas entre nosotros, discutíamos, y luego esto lo podíamos compartir con gente de otras universidades, ¿no? Esto en la segunda década, pues, sí, desapareció y ya solo hablábamos de proyectos de investigación, y ya dejamos al margen, como si ya fuera un trabajo realizado, los temas docentes, ¿no?
Y en la última década ya ni de investigación hablamos, ya solo hablamos de gestión, ¿no? Ya solo hablamos de cosas administrativas y este tipo de cosas, si es que llegamos a reunirnos, ¿no? Que muchas veces ni conseguimos esto, ¿no? Por lo tanto, bueno, esta centralidad que yo le daba como premisa al ámbito docente, lo hemos ido perdiendo, y yo creo que no es una evolución casual, ¿no? Sino que ha estado provocada, como os decía, por un determinado modelo universitario, ¿no? Yo creo que hay muchos y muchas profesoras que tienen una auténtica y genuina vocación docente, y que les gusta y que aman la docencia y que les gustaría que fuera un elemento más pivotal de su actividad. Pero es verdad que, que lo tenemos todo bastante en contra para hacer esto, ¿no? No hay ayudas, ¿no? Yo apuntaba 2 razones, también para hacerlo esquemático y luego podemos discutir algún tema, ¿no? En primer lugar, y la presentación del programa de docencia en parte va hacia, nos coloca en este tema y quizá abre algunas expectativas diferentes, ¿no? Pero tenemos un sistema de incentivos que en nuestra carrera académica nos facilita la dedicación o la preocupación docente, ¿no? A nivel individual me parece obvio, ¿no? Nadie sabe exactamente qué son los sexenios de docencia, ni si los tienes, importa demasiado, ¿no? En cambio, los sexenios de investigación sí que son relevantes, y son competitivos y son donde hemos puesto todo el énfasis, ¿no? Y para cualquier concurso, cualquier posición, cualquier promoción, cualquier cosa de prestigio, pues la actividad docente no forma parte del paquete de elementos a integrar. Y por lo tanto el incentivo que reciben sobre todo los jóvenes que están haciendo carrera académica es que, dicho quizá de una forma exagerada, pero que dedicar demasiado tiempo y esfuerzo a la docencia puede acabar resultando una pérdida de tiempo y puede perjudicar su capacidad de competir en una carrera que se ha vuelto pues bastante difícil de realizar, ¿no? Y yo diría, ¿no? Y aquí es donde podríamos entablar una discusión con la presentación anterior, ¿no? Que los temas, que las evaluaciones más grupales tampoco han acabado, desde mi punto de vista, de ayudarnos, ¿no? En Cataluña, yo hablo un poco ahora de lo que conozco, tenemos, pero también de forma homologable, pero no me quiero meter en otros territorios que conozco menos, ¿no? Pero el departamento responsable de universidades, en este caso del gobierno autonómico, se relaciona y lo hace como un sistema de incentivos a través de un contrato programa con las universidades, donde nos dice, pues, la idea quizá está bien, ¿no? Nos dice, si ustedes van a mejorar la calidad docente durante los próximos 5 años, yo le pagaré un incentivo, por tanto le pagaré un plus, le daré unos recursos adicionales para estimularle a que efectivamente haga un aumento de la calidad docente, ¿no? Esto se aplica también a otros ámbitos, pero también a la calidad docente. Pero no me alargo. En la práctica, ¿esto a qué nos ha llevado? A que, como hay que medirlo de alguna forma, pues hemos acabado asociando calidad docente al número de aprobados. En la práctica, ya no hemos discutido sobre ello, pero las encuestas es difícil, otros mecanismos son complicados, y al final pues hemos convertido la calidad docente en una definición estrictamente de productividad, ¿no? Cuantos más alumnos y más rápidos somos capaces de graduar, pues bueno, más eficientes y más productivos somos, ¿no? Pero esto no es calidad docente, esto es eficiencia, en todo caso, en la producción de graduados, que es verdad que si repiten muchos cursos o están muchos años en la universidad, colectivamente es caro, ¿no? Y por lo tanto, pues es una medida de eficiencia
o una medida de economía, pero no tiene por qué ser una medida de calidad, ¿no? Y en relación a las acreditaciones, al menos las que pasamos en Cataluña, si me permitís que lo diga de una forma rápida y provocadora, pues bueno, es un trago amargo que hemos de pasar cada X años para tener un sello que nos acredite como un grado de calidad. Pero es un ejercicio absolutamente burocratizado del que, por ejemplo, no aprendemos nada, ¿ves? Porque no transformamos nada de lo que hacemos, solo ponemos datos y rellenamos aplicativos para conseguir la acreditación, ¿no? Por lo tanto, el sistema de incentivos, ¿no? Vía acreditaciones, vía contratos programa o vía mecanismos para entrar a competir en la carrera académica individual de cada uno de nosotros, en todos estos ámbitos, a mí no me parece que la docencia salga bien parada. A diferencia, por ejemplo, de la investigación, y aún en este ámbito podríamos hablar de determinado tipo de investigación, ¿no? Y un segundo elemento, todavía dentro de este núcleo interior, y ya sé que tendré que ir acelerando, es la propia precarización del profesorado, ¿no? Que yo decía, es que ya no nos encontramos para hablar, pero es que ¿cómo quieres encontrarte con la gente si la mayoría tienen que hacer mil cosas, son asociados, están en unas condiciones que les dificulta, ¿no? Y los pocos que tenemos la suerte de estar a tiempo completo y sin una preocupación, dijéramos, pues claro, como somos pocos tenemos que hacer mil cosas también administrativas, por eso ya solo hablamos de gestión, ¿no? Por lo tanto, la precarización, ¿no? de la situación del profesorado también dificulta que coloquen la docencia o que dediquen a la docencia la importancia que se le debería dar, ¿no? Por lo tanto, en definitiva, yo creo que deberíamos plantearnos seriamente, y quizá hay indicios que van en esta dirección, ¿no? Pero yo creo que de momento son indicios, modificar la carrera docente para otorgar una mayor centralidad, la carrera académica para dotar de mayor centralidad a los elementos docentes y, bueno, claro, esto ya sé que es muy fácil decirlo, pero consolidar plantillas, hacerlas estables, hacerlas dignas, dijéramos, y al mismo tiempo un elemento que no se suele decir, también más diversas. Yo creo que estamos muy encajados en un modelo de carrera académica basado en investigación competitiva y grandes publicaciones, que no me parece mal que exista, pero que desde una mirada docente a veces nos impide incorporar gente que sería muy interesante tener en nuestras universidades, que a lo mejor han seguido una trayectoria, ¿no? Tienen un itinerario diferente y que les hace imposible la entrada en la universidad, y a nosotros nos hace imposible incorporar a perfiles que por razones profesionales, por capacidades pedagógicas, por lo que sea, que a lo mejor no corresponde con la trayectoria académica tradicional, podrían ser activos docentes muy relevantes en nuestras universidades, ¿no? En segundo y último lugar, 5 minutos o menos que creo que me quedan, yo también pondría el énfasis en el factor externo, ¿no? Y esto quizá nos conecta más con la ciencia política, ¿no? Esta intensa transformación del contexto, la sociedad, la economía en el que vivimos y que yo creo que nos está costando encajar en la universidad, ¿no? Casi que 3 afirmaciones al respecto, ¿no? En primer lugar, bueno, lo que decía, no estamos incorporando esta intensa transformación, ¿no? Y seguimos, no sé si refugiados o seguimos anclados en los programas habituales. Nadie modifica los programas, o al menos yo no lo estoy viendo, y esta es una tarea pendiente, o nos refugiamos en un academicismo
que nos aleja, yo creo, a menudo de la realidad, ¿no? Es decir, a veces tengo la sensación de que digamos, no, oiga, yo es que enseño verdades científicas, ¿no? Pero lo hacemos en tiempos de inseguridades y de incertidumbres absolutas, ¿no? Con lo cual es un contraste un poco difícil, yo creo, de explicar a nuestro entorno, ¿no? Que cuando nadie sabe exactamente lo que está pasando, entonces nosotros nos refugiamos en verdades científicas, ¿no? que luego, pues bueno, tienen este academicismo que a mí me parece que nos aleja a menudo de nuestro entorno. Para encajar, ¿no? Nuestra docencia con el mundo exterior, claro, necesitamos tiempo y esfuerzo, ¿no? Y este es el que nuestras carreras académicas y nuestro modelo laboral incluso, ¿no? Pues dificulta que podamos hacerlo, ¿no? Y seguimos con estas inercias, ¿no? Y cuando lo hacemos son héroes como Igor, ¿no? O personas a título individual, ¿no? Que se lo plantean o que introducen en sus programas, ¿no? Elementos que pueden ser interesantes y seguro que tenemos y en los premios que últimamente da la ECPA, pues estamos viendo iniciativas muy interesantes de innovación docente, pero no hacemos un cambio estructural. Hay asignaturas, hay metodologías, hay profesores y profesoras, pero no acabamos de transformar y de adecuar ya no la intervención de uno u otro en el ámbito docente, sino bueno, pues la estructura docente del conjunto, ¿no? Segunda cosa que quería citar muy rápidamente. No sabemos quién son nuestros alumnos. Es muy difícil formar a gente que no sabes quién son. Y que han cambiado mucho. No sabemos cuáles son sus perfiles, no sabemos cuáles son sus capacidades, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus preocupaciones. En los inicios había una mayor proximidad, yo creo, incluso por la coyuntura del momento, ¿no? Hoy no sabemos ni dónde vienen ni a dónde van y claro, es muy difícil trabajar en estas condiciones, ¿no? Pongo el simple ejemplo ahora del caso de la Universidad de Girona en la que yo trabajo. El perfil de los alumnos en los grados en los que yo trabajo, que son trabajo social, pero también en ciencia política, son alumnos, por ejemplo, que son las primeras generaciones, muchos de ellos, que en sus familias van a acceder a un título universitario. Son alumnos que tienen que trabajar para poder pagarse la universidad. Gerona es la segunda provincia de España con mayor índice de inmigración. Nos están llegando sobre todo las chicas que provienen de las inmigraciones marroquíes o subsaharianas con unos perfiles muy, muy determinados, ¿no? Nos vienen, por lo tanto, también con unas inquietudes, unas pautas culturales, unas tradiciones. Y frente a esto, pues como si nada, como si fueran los mismos de hace 30 años, ¿no? Claro, si no hacemos un esfuerzo en este sentido, estamos como dando palos de ciego, ¿no? Estamos trabajando a oscuras, ¿no? Por lo tanto, creo que ya Igor nos hablará de un modelo, ¿no? que pone el alumno en el centro, pero esto no es lo habitual, ¿no? El alumno, pues damos por supuesto que es una gente que está aquí igual esta hora que hace 25 años y que no los conocemos, ¿no? Y tengo la sensación de que efectivamente han cambiado mucho, ¿eh? Y deberíamos, de alguna forma, y al mismo tiempo, no solo para adaptarnos, sino para transformarlos a ellos mismos, ¿no? ¿Qué queremos hacer con ellos? ¿Cuáles son nuestros objetivos? No, queda muy mal decir qué queremos hacer con ellos, pero ¿qué pretendemos? ¿Cuáles son nuestros objetivos docentes y pedagógicos? ¿Qué creemos que tienen que saber? ¿Qué perfil de persona y de profesional queremos crear, ¿no? Y esto lo hemos rutinizado de una forma tan absoluta que creo que tenemos un problema. Y acabo con un último aspecto.
bueno, pues que, como decíamos, tenemos que hacer evolucionar nuestra actividad docente, recordando primero que estamos en la universidad, que puede parecer una obviedad, pero ni hacemos formación ocupacional, ¿no? Ni somos un ciclo formativo de tercer grado, ¿no? Y a la universidad yo creo que venimos a pensar, a reflexionar, también si queréis a leer o a lo que sea, ¿no? Pero yo a veces me da la sensación de que corremos el riesgo de infantilizar la universidad, ¿eh? De una universidad que se parece a una cosa que sería más propia de otros momentos formativos, ¿no? En realidad, también entiendo que tenemos una sociedad muy infantilizada, en general, de gente que no aguanta la frustración, que gente que lo quiere todo muy, muy hecho, y lo trasladamos a la universidad, y me parece que este es un riesgo, ¿no? Y también deberíamos recordar que no solo no podemos trasladar esta infantilización a la universidad, si queremos ser un espacio de conocimiento maduro, de conocimiento sólido, de conocimiento reflexivo, ¿eh? Y al mismo tiempo también debemos recordar que en nuestro entorno, nosotros enseñamos ciencia política en un contexto de absoluto descrédito de la política, en un contexto de conflicto, de polarización, de miedos, de incertidumbres, ¿no? Y que tenemos, si como decía al principio de todo, ¿no? Y así le doy un poco la vuelta, amamos nuestra profesión y por lo tanto la ciencia política, conseguimos que nuestros alumnos acaben amando la ciencia política, estamos prestigiando, estamos convencidos, yo lo estoy, y por eso sigo dedicado a esto, que la política no es el problema, la política es la solución, ya no a temas universitarios, sino a nuestro contexto, ¿no? Estamos transmitiendo y estamos trabajando en esta dirección con nuestros alumnos, ¿no? Bueno, pues no estoy muy seguro que siempre lo hagamos, ¿no? Y por lo tanto, acabo diciendo, efectivamente deberíamos innovar. Yo creo que ahora Igor va a entrar en este tema, pero yo decía que tenemos que cambiar los contenidos, pero yo creo que de una forma un poco más estructural de lo que estamos haciéndolo, deberíamos cambiar las formas. Yo creo que, y en este sentido también Igor está en esta línea, mirando mucho a nuestros alumnos, intentando conocerlos y sabiendo que aprendemos juntos, interactuando con ellos, construyendo el conocimiento de forma más compartida. Y el tema de la evaluación, que yo creo que aquí me apunto a una idea que en su momento oí a María Caso, está ella sí una pedagoga, creo, que decía que tenemos que descentrar la evaluación, ¿no? Es demasiado el centro de nuestra actividad, la evaluación, ¿no? Y esto genera una relación docente para mí dotada de poco sentido, porque la evaluación acaba degradando un poco el proceso de aprendizaje conjunto y que deberíamos hacer. En definitiva, y ahora sí que acabo, deberíamos mirar hacia adentro, como lo estamos haciendo, mirar hacia afuera para encajarnos, ¿no? Y colocar la docencia en el centro. A mí me parece que este sería el reto que tenemos de futuro. Y si os parece, lo dejo aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Kim. Ha sido muy sugerente tu charla y aprovecho para pedir a quienes nos están escuchando que si quieren apuntar alguna pregunta en el chat, que vayan haciéndolo. Pero ahora voy a dar paso a la tercera intervención, a la del profesor Igor Aedo Gurruchaga, profesor en la Universidad del País Vasco, en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad del País Vasco, y que nos va a hablar desde un punto de vista seguramente más concreto, bueno, aprendizaje basado en el alumnado. Igor, cuando quieras. Tienes que abrirte el micro, eso es. Vale. Ahora.
Sí, ¿Se ve la presentación? sí, Vale. se ve, pero no en modo Vale. presentación, sino eso es. A ver si lo consigo. Tengo un ordenador un poco de cuando era de hace casi 20 años y no, no me responde bien. A ver, no lo consigo. No, pues déjalo así mejor igual, Sí, lo porque voy si a no dejar se así. pierde. Vale, Vale. perfecto. Bueno, pues nada, muchas gracias, Arantxa, y muchas gracias también a Kim por los comentarios, que la verdad es que sitúan bastante algo que ahora, bueno, pues tratará de aterrizar, ¿no? Con una mirada quizá no tan... eso es, quizá no tan pesimista como la que planteaba Kim, intentando por lo menos, bueno, pues para recoger el guante de lo que plantea y tratar de ver cómo podemos mejorar en algo que yo creo que forma parte, pues como él ha planteado, pues de nuestra propia esencia, ¿no? Porque probablemente no podríamos, no tendría ningún sentido la investigación si no estuviese articulada con esa devolución a la sociedad que nos permite la docencia, ¿no? No sé si a quienes estáis escuchando os llegó ayer un ejercicio que os planteaba y que creo que permite situar un poco cuáles van a ser los ejes centrales de esta presentación, ¿no? Por una parte os pedía que unieseis los 9 puntos de la izquierda con 4 líneas consecutivas y casi pues podría poner la mano en el fuego de que quien no sabía la respuesta de forma previa pues probablemente todavía le siga dando vueltas, ¿no? Vamos a esperar al final de la presentación para mantener un poquito la atención y la sorpresa, pero os adelanto que una de las razones por las que la gente que no conoce la respuesta a este ejercicio no lo resuelve es porque está viendo algo que no existe o, digamos, porque se está dejando llevar por una ilusión, ¿no? Y la ilusión es que aquí estos 9 puntos conforman un cuadrado. Sin embargo, ese cuadrado no existe, ¿no? Por lo tanto, y retomando un poco el final de la exposición de Kim, quizá para poder hacer frente al reto de nuestra responsabilidad docente, lo que tendríamos que tratar de fijarnos es más, salir más de los márgenes aparentes de un problema, en este caso de un cuadrado que no existe, situarnos un poco más afuera de lo que hasta ahora hemos considerado que es el centro, que somos nosotros y nosotras entendidos como docentes, y si nos miramos afuera, pues veremos que aquello que le llamamos aprendizaje lo denominamos carga docente, y que lógicamente pues ese cuadrado, ¿no?, que configura el marco cognitivo desde el que vemos esta profesión entendida como carga, pues hace ver que el alumnado sea algo absolutamente accesorio frente a lo que verdaderamente importa, lo que está en el centro, que es la investigación, los exenios y las publicaciones, ¿no? Por eso os invito a que os salgáis fuera y que quienes estéis acostumbrados a leer literatura académica dejéis por un día, aunque sea por unas horas, tediosos artículos sobre investigaciones en ciencia política y os pongáis a leer revistas sobre enseñanza en ciencia política o incluso en sociología, ¿no?, como algunas de las que mencionaré, como Teaching Sociology o Journal of Political Science Education, ¿no?, en la que encontraréis auténticos tesoros y auténticas maravillas que, bueno, pues seguro que esas horas nos van a hacer bastante más llevaderas que otros sesudos artículos que estamos acostumbrados y acostumbradas a leer, ¿no? Por lo tanto, el primer elemento de este enigma que resolveremos al final es que la centralidad no está en el profesorado, en ese cuadrado que puede generar una ficción ilusoria, sino que la centralidad debe estar en el alumnado y en consecuencia eso nos remite, como politólogos y politólogas lo sabemos, a dotar al alumnado de agencia, entendida no como un sujeto, un objeto pasivo de la docencia, sino como un sujeto del aprendizaje. Y en consecuencia eso supone que el proceso de aprendizaje tiene que estar sostenido sobre una lógica que es la de la autodirección. El segundo de los enigmas, cuya respuesta es 11 líneas posibles, nos remite a algo que también es central en la ciencia política, y es que las cuestiones y los problemas no se resuelven más que estableciendo un orden, ¿no? En nuestro caso le podemos hablar de normas, de estructuras políticas, pues en el aprendizaje también es necesario que haya orden, también es necesario que haya estructuras, yo diría que estructuras políticas, como veremos al final, que orienten el aprendizaje desde una perspectiva en la que si el alumnado tiene agencia, se puede autorregular en su propio aprendizaje. Desde esta perspectiva, lo que tenemos que hacer es cambiar el marco cognitivo desde el que miramos las cosas, ese cuadrado, romperlo, salirnos fuera y situarnos en el aprendizaje y en la docencia desde la perspectiva de quién es el sujeto y el objeto, que es el alumnado, ¿no? Desde esa perspectiva, eso supone modificar algunas cosas que Kim ya ha adelantado, ¿no? Pasar de la docencia al aprendizaje, pasar de la importancia que damos a los contenidos que los tienen accesibles y disponibles al instante, a las herramientas para que aprendan a aprender
aprender, pasar de las lógicas de la abstracción, ¿no?, en la que situaba Kim, a la ciencia política, a la aplicabilidad, pasar de las lógicas de lo deductivo a lo inductivo, de la pasividad a la acción, algo muy importante del aprendizaje no como un proceso meramente individual, sino del aprendizaje como un proceso colectivo y en consecuencia político, de la motivación extrínseca asentada en una evaluación finalista a una motivación intrínseca asentada en la motivación y en otras formas de evaluación, coevaluación y de evaluación continua, y finalmente de las lógicas de la memorización al aprendizaje profundo, ¿no? Ello en consecuencia nos obliga a romper el marco de quién está en el centro, de qué está en el centro, de cómo algunas prácticas están en el centro y de para qué centramos la docencia, ¿no? Bien, si cambiamos el marco y situamos como referencia que el alumnado esté en el centro, podemos identificar una serie de metodologías que van situando a este nuevo sujeto que tenemos en las aulas con de menores a mayores niveles de centralidad. Digamos que en el primer punto de partida estaría que la presentación de nuestra asignatura no estuviese pensado en nosotros y nosotras mismas, sino que estuviese pensado en aquellas que nos van a soportar durante 4 meses, ¿no? Por lo tanto, que quizá lo que no importe tanto sea la nota, sino que lo que importe es el proceso, que lo que no importe sea el contenido, sino que lo que no importe sea la forma en la que vamos a analizar y quizá, ¿por qué no?, aprovechar los primeros días para hacernos acercamientos a la disciplina que permiten el aprendizaje profundo, ¿no? Otra segunda forma de avanzar, no solamente un primer día, sino sería ya tratando de adaptar los contenidos a aquellos elementos que interesan al alumnado para aplicarlos de esa forma, ¿no? El siguiente paso sería no solamente dar centralidad en los contenidos y en la forma de trabajar al alumnado, sino también dar protagonismo al alumnado a través del trabajo cooperativo, ¿no? Y finalmente llegaríamos a un último ejemplo que yo considero que es el más avanzado, el más político, que no es simplemente hacer grupos, sino hacer gente que trabaje en grupo, que es muy diferente. Si vamos poco a poco, pues veríamos que, por ejemplo, nos encontramos con metodologías que sitúan en el centro del alumnado el primer día de clase. Aquí tenéis, por ejemplo, un artículo de una profesora que enseña sociología y el primer día al alumnado le pide que se pinte las uñas del color que escojan, ¿no? Y les pide que vengan al día siguiente con las uñas pintadas y que hayan pintado a compañeros de su mismo sexo, ¿no? Bueno, esto nos va a permitir impactar al alumnado. No es normal empezar una clase pintando las uñas al alumnado, situar la centralidad, por lo tanto estamos haciendo con cosas que les interesan a ellos y a ellas, que les seducen, pero que también tienen aplicabilidad, porque al día siguiente los chicos narrarán, como narran este artículo, cómo han escondido las manos, cómo han pintado, se las han pintado solo a gente que tenía mucha confianza, y de esta forma la profesora al segundo día de clase les puede explicar desde el aprendizaje profundo y desde la aplicabilidad que el sistema de dominación sexo-género se sostiene una valoración de lo femenino y lo masculino de forma diferenciada, asociada a la importancia de lo público frente a lo privado, de lo productivo frente a lo reproductivo y de lo racional frente a lo emocional, y que eso se concreta en una concepción de la masculinidad en la que la definición de lo masculino se sostiene sobre no ser niña o no ser niño, sobre no ser homosexual o sobre no ser mujer. Precisamente lo que hacen los niños, las mujeres y los homosexuales, que es pintarse las uñas, ¿no? Por tanto, desde el primer día ya estamos impactando en el alumnado, ¿no? Otra forma sería adaptar la materia, el contenido a la cultura popular, ¿no? Ya tenemos compañeros y compañeras que están haciendo eso, ¿no? Desde Ramón Maiz, por ejemplo, explicando la posmodernidad con Blade Runner, a Carmelo Moreno, de nuestro propio departamento, explicando las diferentes escuelas de la teoría política a partir del banquete de Platón, ¿no? El propio Rorty utiliza muchísimo la literatura, ¿no? Pero aquí tenéis un ejemplo de cómo utilizar a Harry Potter para enseñar liderazgo en una revista, por ejemplo, que trabaja las perspectivas de la innovación en la enseñanza de la administración pública, ¿no? Si cotilláis en internet veréis que hay una escuela casi de aprendizaje asociada a lo que podríamos denominar el Harry Potterismo, ¿no? Otra forma ya de avanzar, no solamente centrando, digamos, la lógica del alumnado en la seducción o en un momento como sería el primer día, no solamente de forma transversal en los contenidos, podría ser ya utilizando herramientas que posibiliten al alumnado dotarse de un poco de agencia, ¿no? Diferencia el trabajo colaborativo del cooperativo, y pronto veremos las diferencias, porque en el trabajo cooperativo lo que hacemos es al alumnado organizarlo en grupos, pero eso no significa siempre que trabajen como un grupo, ¿no? Por ejemplo, esto sucede mucho en las simulaciones que se utilizan en ciencia política, que como veremos aplicándolo a la cultura popular del alumnado, pues
ocasiones se plantean como simulaciones de momentos asociados a una hecatombe en la que la simulación está vinculada pues, a la emergencia de un apocalipsis zombie, ¿no? Bueno, aquí tenéis un artículo, por ejemplo, sobre simulaciones que analizan con perspectiva de género, digamos, una especie como de reorganización de una sociedad zombie, ¿no? Bien, ¿cuál es el problema de algunas de estas lógicas colaborativas? Que no tienen por qué conformar grupos, sino que conforman en ocasiones agregados, ¿no? Y la diferencia entre un grupo y un agregado es que un agregado es un conjunto de personas que tienen una característica similar, pero un grupo tiene identidad, tiene objetivos comunes, tiene intereses comunes, ¿no? Por eso en ocasiones en las simulaciones la lógica competitiva puede generar competencia contra otros grupos, pero también dentro del grupo. Y eso explica, por ejemplo, que los estudios con perspectiva de género que están analizando este tipo de simulaciones identifiquen que las alumnas lo pasan bastante peor que los alumnos que están mucho más preparadas para lógicas de carácter racional, de carácter productivo y de carácter público, como puede ser este tipo de juegos, ¿no? O dinámicas de trabajo. Otra experiencia, por ejemplo, serían los monopolios manipulados para explicar interseccionalidad, en el que alumnas o alumnos pueden tocar la figura de una madre con 5 criaturas y que cuando le toca coger la carta, pues se tiene que gastar 1.000 euros de los que tiene, por ejemplo, en pañales, ¿no? Digamos que avanzando en el último de los saltos y situando en la centralidad absoluta ya en el alumnado, lo que no significa que no sirvamos el profesorado, sino que nuestro papel es fundamental porque tenemos que ordenar el aprendizaje, nos encontraríamos la lógica del trabajo cooperativo, que a quien le interese conocerla se fundamenta sobre todo en 3 metodologías: el aprendizaje basado en grupos, el aprendizaje basado en casos, problemas y el aprendizaje basado en proyectos, ¿no? La lógica de esta estructura es que el alumnado va a trabajar de forma estable en la elaboración, en el caso de mi asignatura, de un proyecto a través de una serie de dinámicas que están escalonadas y andamiadas para que todos y todas sean imprescindibles en el desarrollo de ese resultado y ese proyecto, ¿no? Estas metodologías beben de 3 fuentes. En primer lugar, la importancia de los elementos inductivos, es decir, mostrar al alumnado que puede aprender a aprender, la importancia demostrada científicamente. De hecho, Antonio Damasio está escribiendo ya artículos con pedagogos y pedagogas sobre la importancia de las emociones en el aprendizaje y la importancia que está presente en las escuelas pedagógicas fundamentales de la interacción. Se aprende con el otro, con la otra o con lo otro, ¿no? Y desde una lógica constructivista, según la cual digamos que podemos plantear el aprendizaje como una lógica no finalística, sino como una lógica en la que podemos ir avanzando, ¿no? Para ello, el papel del profesorado es central, porque tiene que establecer mecanismos y herramientas para que el alumnado, en la elaboración de este proyecto, que en el caso de mi asignatura supone la mitad del tiempo de la docencia en trabajo en grupo, y por lo tanto renunciar a un montón de horas de chapa de profesorado que las pueden encontrar en un Moodle, en vídeos o en artículos. Para ello el papel docente es establecer mecanismos de autoorganización, identificando estructuras que podríamos definir como políticas, en la que el alumnado pacta a través, por ejemplo, de un contrato de grupo, cómo se van a repartir los roles, cómo van a resolver los conflictos, cuáles son las competencias que pueden poner sobre la mesa, cuáles son las oportunidades y las dificultades que individualmente y colectivamente tienen para llevar a cabo esa tarea, ¿no? O también dinámicas de autoorganización como un cuaderno de viaje en el que pueden narrar algo tan importante como la lógica productiva, que son los resultados en términos de qué y cómo analizan teóricamente, sino también las dinámicas reproductivas, es decir, cómo está el grupo, cómo se reparte el trabajo, quién hace qué o quién hace más qué. Y esto desde un punto de vista hay que considerarlo en términos de género, porque el impacto de las desigualdades de género en el trabajo en grupo aumentan porque salen del control del profesorado, que por lo menos queramos, digamos, establecer mecanismos igualitarios en nuestro trabajo, ¿no? No solamente somos relevantes como docentes en la lógica de la organización de la estructura política del proceso de aprendizaje, sino también el propio desarrollo del proceso, ¿no? Tenemos que establecer herramientas de aprendizaje inductivo. Como veréis en la imagen, por ejemplo, a la hora de explicar partidos políticos, grupos de interés y movimientos sociales, utilizando el cuadrante que aparece en el libro de Caminal de Pedro Ibarra y Paco Letamendia, que son, digamos, tres columnas: partido, grupos de interés y movimientos sociales, y luego varias columnas. Yo lo que hago todos los años es eso, cortarlo en pedacitos y darles un puzzle, para que el alumnado pueda colocar esas fichas en vez de memorizarlas, ¿no? Y de esa forma los conceptos no se memorizan, sino que se interiorizan, ¿no? La lógica del flipped classroom
el aula invertida ayuda mucho y sería interesante que aprovechásemos sinergias para crear, por ejemplo, Open Courseware, digamos, abiertos a la sociedad, que tienen valoración, incluso para los exenios, por ejemplo, o incluso para las acreditaciones, y que nos permiten también tener colgados todos los materiales en el aula, ¿no? Y sobre todo renunciar a algo que es casi como que nos corten un brazo, ¿no? Que es el tiempo de las clases magistrales. Y finalmente establecer mecanismos para garantizar resultados, ¿no? Tenemos que dotar de agencia al alumnado para garantizar que tenga capacidad de estar sometido a una evaluación continua y no finalista y a un seguimiento bastante estrecho, ¿no? Los principios del aprendizaje cooperativo se sostienen sobre 4 elementos. En primer lugar, la interdependencia, es decir, todos y todas en el grupo son imprescindibles para llevar a cabo la tarea. Y en segundo lugar, la exigibilidad individual. Si una persona falla, todo el grupo falla. Esto se atraviesa del contacto, la vinculación permanente y de la reflexión. Se vería la diferencia entre un trabajo colaborativo y un trabajo cooperativo a través de un ejemplo. Supongamos que ponemos al alumnado a trabajar 4 textos, se los damos y los dividimos en grupos y luego les decimos que hablen sobre los textos. Cada persona se lee 4 textos y luego a ver qué pasa. Bien, esto sería trabajo colaborativo. Igual una persona los ha leído los textos, tiene los resúmenes muy bien desarrollados, pero por la razón que sea, porque considera que sus compañeros o compañeras son unos gorrones o unas gorronas, no les pasa la información. 4 personas, cada una se lee 4 textos a saber qué pasa. Esto es poner a trabajar a la gente en grupo, pero realmente es un agregado, no tiene un interés común. El interés puede ser el de cada uno o cada una, saber bien cómo funcionan los textos y no tanto preocuparse de que los demás entiendan los textos. Ahora hagamos la dinámica del puzzle, que tiene una lógica no colaborativa, sino cooperativa. Esas 4 personas tienen 4 textos. Sin embargo, una persona tiene que leer los 4 en casa, pero cuando llegan al aula, cada persona va a ser responsable de un único texto. La persona 1, el texto A. Esa persona tiene que hacer un resumen de ese texto y a su vez esa persona se va a juntar en un segundo momento del aula con otras personas que han resumido ese mismo texto. Conjuntamente en grupos de expertos o expertas de 4 personas crearán un resumen que compartirán con otras 4 personas, conformando primero un resumen individual, segundo un resumen de 4 expertas de ese texto y finalmente un resumen consensuado con 2 grupos de 4 expertas. Es decir, una mirada de 1, 4 y 8 personas. Esa persona va al grupo originario y se junta con otras 3 compañeras que han trabajado sus propios textos de la forma cooperativa con grupos de expertos y expertas. ¿Qué hacen esas personas? Esas personas, cada uno experto en un texto, cuenta a las demás personas en qué consiste, pero se va a responsabilizar de que las demás lo sepan porque inmediatamente ponemos una dinámica de trabajo en la que todos y todas tienen que responder, por ejemplo, a la aplicación de esos 4 textos en 4 vídeos. Si alguien ha explicado mal el texto, fallan todos y todas porque la nota no es individual, sino que es la del colectivo. Bien, hay mucha literatura sobre esta herramienta, ¿no? que es la del puzzle, que sintetizaría los 4 elementos del aprendizaje cooperativo. Interdependencia, es decir, son necesarias las 4 personas porque solo una es experta en un texto, pero las 4 son expertas en los 4 textos. Exigibilidad, si una persona lo hace mal, van a fallar todos y todas. Contacto y reflexión. Por ejemplo, por poner un detalle significativo de todo esto, en los trabajos de primero, que algunas alumnas y alumnos por aquí tengo, saben que si uno de los textos que presentan aparece escrito en primera persona del singular en un solo momento, todas las personas del grupo tienen un 0. Y tienen un 0 porque nadie se ha fijado que alguien ha escrito una parte del texto desde su punto de vista cuando es un texto firmado por 5 personas. Por lo tanto, no hay interdependencia y no hay exigibilidad ni individual ni grupal. El 0 es para todo el mundo. Ahora bien, como el proceso de aprendizaje no tiene una vocación finalista, lo que se hace es posibilitar que el grupo busque a la persona responsable y que después se rehaga el trabajo y se resuelva colectivamente obteniendo la nota que tendrían que tener, ¿no? ¿Cómo podemos conseguir la interdependencia, ¿no? Es decir, que todas las personas en el grupo estén atravesadas conjuntamente? Pues es muy complicado. Y el año pasado pues, he experimentado con una herramienta nueva que es la del podcast. Hasta ahora, por mucho que lo intentases, muchos de los trabajos eran el resultado de un sumatorio de cosas que no garantizábamos en todos los grupos que todo el mundo estuviese al tanto de lo que habían hecho las otras personas, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, cambiar el marco y pasar del papel al podcast posibilita primero introducir un componente brutal de motivación al alumnado, en una asignatura, en este caso de cuarto, en el segundo cuatrimestre, a las puertas de acabar la carrera y de presentar el trabajo de fin de grado, ¿no? Además de motivar, lo que posibilita
el podcast es que las personas se sientan corresponsables. ¿Por qué? Porque van a participar de una dinámica viva en la que se va a ver si saben o no saben de lo que está hablando el resto de compañeros y compañeras. A su vez, el podcast nos posibilita algo que el papel no posibilita, y es que en una asignatura de cuarto, en la que lo que se busca en cambio de conflicto político es desplegar los acercamientos teóricos de toda la carrera, lo importante no sea tanto que el alumnado utilice bien, perfectamente una teoría en concreto, sino que esa teoría fuera plausible, porque luego ya se hace un trabajo de fin de grado o una tesis o un trabajo de fin de máster, podrán mostrar la aplicabilidad científica a esa teoría que al principio se han lanzado en el postgrado a plantearla como viable, ¿no? Para ello, por ejemplo, en esta asignatura, el profesor, en este caso yo, la mitad del tiempo lo dedica a clases magistrales, aporta 3 aportaciones teóricas, y cada alumno y cada alumna de cada grupo debe leer 3 aportaciones teóricas que debe aplicar al caso que utilizamos, por ejemplo, el año pasado, que fue el ciclo de protesta soberanista en Cataluña. Además, cada persona debe valorar 2 aportaciones del resto, con lo que nos encontramos que en un grupo de 20 personas están trabajando alrededor de 25 acercamientos teóricos diferentes para un único caso, que es el que estamos analizando, ¿no? Todo eso se ordena en una escaleta de contenidos. Os animo a utilizar herramientas como el Padlet, que son pizarras digitales que posibilitan online que la gente trabaje conjuntamente, y una cosa muy importante, que los gorrones y las gorronas aparezcan de forma visible en la escaleta, y sobre todo posibilitan la plausibilidad de las teorías, ¿no? Para acabar, los resultados de las dinámicas son muy significativos, porque la motivación se pone como un elemento central. La motivación está en la ilusión por la novedad, la búsqueda de un hilo argumental, la plausibilidad de los acercamientos teóricos y no la fiabilidad o la veracidad de ese acercamiento, ¿no? Y una co-construcción en capas individual, grupal y en el aula, ¿no? La interdependencia funciona si el debate es el hilo argumental del podcast, la herramienta del Padlet nos permite visibilizar los saberes articulados, y se utiliza el cuaderno de viaje para analizar los nodos teóricos, pero también las lógicas reproductivas. Y una cosa muy importante, por ejemplo, un podcast posibilita algo, que es que un podcast y una herramienta como la utilización del cuaderno de viaje hace visible aquello que nunca es visible en una evaluación finalista, en la que siempre salen mejor parados aquellas personas, normalmente chicos, que tienen un mayor control de lo público, del espacio, y un mayor control de lo teórico, lo racional. Sin embargo, una lógica como esta nos va a permitir presentar el proceso y también presentar la propia lógica de la construcción. En el caso de la experiencia del año pasado, en cuarto, no se presentaron los resultados, sino se presentó el proceso. Y ahí, paradójicamente, las chicas tenían mucho más que decir muchas veces que los propios chicos, ¿no? Finalmente, una serie de imágenes, ¿no? La primera muestra, por ejemplo, la foto de un contrato de grupo de alumnas que han trabajado con el método basado en proyectos, y visibiliza que aquí no hay un agregado, ¿no? Sino que hay un componente colectivo. Por lo tanto, es el primer paso para entender el aprendizaje como un proceso político, ¿no? La imagen del puzzle del que hablaba, ¿no? De cómo algo, digamos, que se puede plantear en términos de memorización, se puede aprender e interiorizar a través del juego, ¿no? La emoción es muy importante. Aquí tenéis una imagen del último día de la asignatura, cuando también colaboraban en una simulación, en este caso la ONU, y el alumnado venía, digamos, preparado de traje, y bueno, estaba muy bien para acabar el curso con una canción de Rafael Amor dedicada a ese mundo de zánganos que está ahí afuera muchas veces gobernando las revistas, ¿no? Y finalmente, la resolución de uno de los enigmas, ¿no? Muchas veces nuestros trabajos son algo parecido a lo que vemos en la primera de las imágenes, ¿no? Un conjunto de respuestas que se ponen en el papel, pues que quizá no tengan mucho sentido unas respecto de otras, pero que por lo menos tienen el mismo interlineado y el mismo tipo de justificación, ¿no? La siguiente imagen representa mucho el trabajo en el que hay una centralidad analítica, ¿no? Este trabajo está más cosido, pero solo está cosido por un único punto de vista, ¿no? Podría ser un trabajo presentado, pues, por sectores, digamos, que analizan las cosas solamente desde la perspectiva marxista, o solo desde una única perspectiva, ¿no? Está bien, pero seguro que le faltan muchas más cosas, ¿no? La tercera de las imágenes es algo que no sabemos muy bien exactamente qué puede ser. Te pueden salir desde 4 hasta 10 espacios. En la primera solamente 5, en la segunda 8. En la otra es el azar. ¿Por qué? Porque puede ser el típico trabajo que el alumnado te manda, en el que de repente una parte va a un formato, otra parte va a otro formato. En algún caso se habla en primera persona, en segundo caso se habla en tercera persona. No hay introducción y probablemente no hay una conclusión, ¿no? Es decir, digamos, un auténtico desastre. Sin embargo, la última figura representa lo que sería el trabajo cooperativo. ¿Por qué? Porque para poder conseguir 11 puntos tenemos que utilizar primero una línea
que cruzaría el objeto de estudio y a su vez la siguiente línea atravesaría la o las anteriores, es decir, la segunda línea, digamos, conforma 4 cuadrados, pero la tercera línea atraviesa la segunda y la primera, y la cuarta línea atraviesa la tercera, la segunda y la primera. ¿Qué queremos decir con esto? Lo que queremos decir es que el objetivo que deberíamos buscar serían trabajos en los que hubiera interdependencia, porque hemos establecido las herramientas para que el alumnado entienda el aprendizaje como un proceso político y no individual, en el cual tengan que llegar a consensos para ver cómo una variable es atravesada por otra variable y a su vez una tercera variable atraviesa las dos anteriores y una cuarta variable de análisis puede atravesar las anteriores. Si utilizamos el esquema clásico de primero de estructura, agencia, conciencia y proceso, pues ya tenemos la herramienta para aplicarlo esto, por lo menos en los cursos introductorios. Y finalmente el enigma se resuelve cuando salimos de los aparentes márgenes del problema, cuando dejamos de mirar tanto al profesorado para mirar más al alumnado. Y con esto creo que acabaría la exposición. Es que ricasco. Es que ricasco, Igor, por toda esta explicación y cantidad de ideas y de reflexiones. Mientras se plantean otra serie de preguntas, te voy a leer ya una reflexión que ha planteado Bram Barral Buceta en el chat, una reflexión individual que abarca un poco todo lo tratado. Siendo un docente recién incorporado con un contrato precario típico, sea el máximo motivación, pero los incentivos son totalmente perniciosos y me alejan de la docencia. En lugar de propiciar que esta actividad sea la prioritaria, la acreditación docente, meta a corto plazo, si se prevén sobrevivir de esto, empuja hacia la investigación, en detrimento de la actividad que realmente se supone que da de comer a los docentes. La motivación propia y de otros compañeros es solo alguna opinión con una muestra reducida, es lo que sustenta cualquier tipo de innovación y de preponderancia de la docencia. Y no solo porque esta motivación hace que saques horas, sino porque lo que mueve la introducción de nuevos formatos, temas que exigen mucho trabajo y preparación y sobre todo el seguimiento, algo para lo que realmente no hay tiempo. La idea del podcast le parece una herramienta muy interesante, pero con muchísimo trabajo detrás de seguimiento y revisión. Esa es la cuestión. Sí, yo creo que una de las cuestiones, empezando igual por lo que ha planteado Igor, es precisamente ese enorme esfuerzo que supone, en el marco también de lo que planteaba Kim. Esto supongo que es una idea general, pero aprovecho para plantearla. ¿Realmente se nos puede pedir tanto ese esfuerzo en aprender nuevas herramientas, en fomentar nuevos procesos en el aula, tal y como está diseñada la carrera docente hoy en día? Bueno, a ver, hay diferentes cuestiones. En primer lugar, si estás en una situación de precariedad, esto no se puede plantear, por lo menos en estos términos. Mi experiencia se basa en la fortuna de llevar 10 años dando la misma asignatura, lo que creo que es un privilegio en estos tiempos, ¿no? Por otra parte, hay que tener muchísimo cuidado con estas metodologías en términos del capital simbólico. El alumnado también analiza las cosas en términos de poder. Por lo tanto, no es lo mismo una profesora Nobel joven con poca experiencia que la semana anterior le han dicho que dé a Habermas, porque eso lo huele al alumnado y hay mucha resistencia a este tipo de metodologías por parte del alumnado. Por lo tanto, esa es un poco la cara oculta de la luna, ¿no? El esfuerzo que requieren es descomunal. En mi caso, en primero, en la pandemia fueron 2000 folios de devolución. Ya no escribo, directamente les pido el WhatsApp y las devoluciones las hago por audio, lo cual es bastante más interesante porque pierdes mucho menos tiempo y genera una relación, digamos, mucho más amplia, ¿no? Eso en mi caso ha supuesto durante 10 años renunciar a la investigación, lógicamente, claro. No, no aparezco mucho por Scopus, porque si tienes que estar en el aula no puedes estar en todos los sitios, ¿no? Pero bueno, digamos que a partir de cierto momento ya, una vez que esto lo tienes articulado, bueno, dentro de unas lógicas de sostenibilidad, cada uno y cada una sabrá exactamente dónde pone la ilusión, pero yo sí tengo que decir que para mí, por ejemplo, la satisfacción que da acabar una asignatura y que desde el primer día al último, sin pasar lista y sin haber examen, todo el mundo venga, a mí no me la da un cuno, pero bueno, eso ya cada uno sabrá.
No, no sé si puedo comentar alguna cosa. Yo creo que tiene razón el comentario de que claro, los incentivos individuales y las motivaciones individuales, ahora lo decía Igor, hombre, yo creo que da una enorme satisfacción conseguir hacer una asignatura de esta forma, pero sacrificando estar en Scopus, que lo puede hacer Igor o lo puedo hacer yo a lo mejor porque ya tenemos una posición estabilizada, ¿no? De manera que tenemos, yo creo que un problema. A mí me parece que hay mucha gente con ganas de dedicar tiempo y esfuerzos al ámbito de la docencia, pero que tenemos una organización y tenemos una estructura de incentivos que deberíamos revisar, ¿no? Porque si no es verdad que solo podemos plantearnos estas cosas los que ya estamos en determinadas posiciones, ¿no? Y luego también me parece que aparte de estos incentivos individuales, tengo la sensación de que estamos organizados de una forma, trabajamos de una manera colectivamente, ya estoy hablando de forma más estructural, que también hace que esto sea muy, muy difícil, ¿no? Es decir, nuestras universidades son organizaciones que yo las llamo organizaciones que saben, ¿no? Saben lo que tenemos que enseñar y saben cómo hacerlo. Y en cambio, necesitaríamos organizaciones con capacidad de aprender, ¿eh? Y por lo tanto, de partir de la idea de que no está tan claro lo que tenemos que enseñar, no está tan claro cómo debemos enseñarlo y por lo tanto debemos generar espacios donde podamos abordar este no sé. Y claro, otra vez esto es muy, muy, muy difícil porque requiere básicamente, a mí también, yo siempre me lío con tantas técnicas. Yo si tuviera que hacer lo de Igor me haría un lío con los postcat y todas estas cosas. Pero yo creo que en el fondo hay una variable que es la fundamental, que es tiempo. Necesitamos tiempo para hacer estas cosas. Para aprender necesitamos tiempo. Y para aprender a encajar nuestra actividad docente en el nuevo mundo en el que estamos, pues también necesitamos tiempo para aprender metodologías, pero sobre todo para interactuar, relacionarnos entre nosotros, ¿no? y saber qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y este tiempo no existe. Entonces, pues bueno, acabamos dando por supuesto que ya sabemos lo que los alumnos tienen que aprender y sabemos, porque somos profesores, que se lo transmitimos y ya está, ¿no? Entonces, organizaciones, ¿no?, que sean, curiosamente, somos organizaciones que enseñan, pero que somos incapaces de aprender nada como organización, ¿no? Y esto yo creo que nos dificulta mucho la innovación y la mejora docente, un poco al margen luego de que habrá gente más hábil o más ágil con herramientas y con instrumentos y con otro tipo de cosas, ¿no? Pero para mí el factor tiempo y capacidad de dedicarnos a preguntarnos lo que hacemos es un elemento fundamental. Yo Vale. perdón, Sí, Igor, no, sí. no tengo ninguna duda de que lo que dice Kim es cierto y sin tiempo no puedes hacer, ¿no? Pero yo también haría un alegato a abrir la mente. Y ese abrir la mente, en ocasiones, es una cuestión de prioridades, ¿no? Creo que en nuestra profesión, que trabajamos con esto, nos vamos a casa, incluso nos vamos a la cama y le estamos dando vueltas a una investigación, a una variable, a algo que no encaja de la tesis, ¿no? Sin embargo, cuando salimos de clase, yo creo que lo que sucede es que reseteamos, o sea, no volvemos a pensar en clase, ¿no? Entonces, si solamente dedicáramos un 5% del tiempo que leemos artículos sobre nuestras investigaciones a leer artículos sobre docencia, un 5% del tiempo, uno de cada 20 artículos que leemos, ¿no? Si un 5% de nuestro tiempo lo dedicáramos a pensar, ¿no?, quizá resulta que obtendríamos un impacto monumental, ¿no?
un profesor empieza el primer día su clase explicando la construcción social de la realidad con una cuchara en la que pide a un voluntario o una voluntaria, entonces le dice que escupa en la cuchara. Entonces el alumnado se queda alucinado, ¿no? Y empieza a hablar de las propiedades de la saliva, que objetivamente son buenas, y después pregunta que quién quiere un poquito de saliva a su alumnado, ¿no? Solo esa intuición de darte cuenta que detrás de la saliva está el asco, que detrás de la saliva está el género, que detrás de la saliva está el poder, quién escupe, cómo escupe, el control de la calle, esos elementos que en el fondo los llevamos metidos en nuestra cabeza y que solamente es una intuición, eso trasladado al aula y no a una investigación tiene un impacto monumental en el alumnado. Entonces, efectivamente, quizá el tiempo para una lógica, digamos, muy acabada, basada en la autoorganización total, sin embargo, para una pequeña pincelada, para una clase, ¿no? Y luego, sobre todo, lo que creo que hace falta es herramientas pedagógicas. Es decir, de la misma forma que nadie se lanza a investigar sin saber algo de técnicas cuantitativas o cualitativas, es sorprendente que nos lancemos a dar clases sin saber nada de pedagogía, ¿no? Y por eso también creo que profesionalmente es muy enriquecedor ese control. Sin embargo, la clase sí la tienes presente en el aula, ¿no? Por lo tanto, siempre puedes experimentar con ella. Precisamente hay una aportación en el chat de Clara Medina, que también nos hablaba antes de cómo no se prioriza la docencia. Dice, también me sorprende que no haya una formación mínima sobre docencia en la universidad, como sí sucede en otros niveles. El que tiene vocación de docencia dentro de un ámbito un poco más especializado hace formación para el instituto. Pero no existe algo similar en la enseñanza universitaria, que es mucho más complejo, al menos distinta, y que requiere una técnica y una base pedagógica. En ese sentido, tanto esto os quiero preguntar a Kim y a Igor, ¿creéis que el programa Docentia ha servido por lo menos para ello? Que quieren por lo menos establecer un mínimo de cursos relacionados con la formación. No sé si esto está extendido a todas las universidades, pero por lo menos en la nuestra sí que se ha desarrollado. Imagino que en muchas otras también. ¿Creéis que ha servido en esa línea? A mí personalmente, ya lo he dicho antes, me ha servido. De hecho, yo estoy en esto y apasionado por esto gracias a que me presento al programa Docentia y resulta que descubro que no se hace una guía docente, por ejemplo, ¿no? Solamente el hecho de que se vea la rúbrica de cómo hay que hacer una guía docente y que descubramos que tampoco está mal poner nuestro número de teléfono o que tampoco está mal poner el despacho o que incluso tampoco está mal hasta poner nuestro nombre, pues eso genera cierto respeto hacia quien recibe la guía, ¿no? Y además, que una vez que la tienes, ya la tienes para siempre, ¿no? El que te plantees introducir alguna metodología que dé un salto, ¿no? a lo que hacemos cotidianamente, ¿no? Que son debates o grupos, sino que pensemos en cómo estructurarlos, ¿no? Yo creo que también tiene impacto, ¿no? El que te veas, por ejemplo, ante la necesidad de poner en vacío toda la casilla de formación docente y digas, demonios, ¿y cómo voy a tener formación docente? No hay. Si no hay, ¿no? Igual resulta que te obliga a descubrir que sí hay. No mucho, pero hay, ¿no? Entonces yo creo que sí tiene impacto, ¿no? Ahora hay un componente que es lo que interesa, ¿no? Que es el sexenio, ¿no? Bueno, también puede tener un componente también seductor. A mí me apena que si el sexenio se asocia a la excelencia, en la docencia se entienda por excelencia cualquier cosa. Porque a mí no se me ocurre decir que soy un investigador excelente. Lo tengo muy claro. Pero me da la impresión de que a todo el mundo se le ocurre decir que es un docente excelente, ¿no? O una docente excelente, ¿no? Entonces eso también puede generar ciertas frustraciones, ¿no? Yo personalmente la experiencia que conozco en la Universidad del País Vasco sí es buena, aunque puede ser un poco desalentadora para algunas personas, ¿no? Pero yo lo vería como una oportunidad para mejorar. Sí, yo también creo que hay formación docente y en las universidades tenemos, menos en algunos ámbitos, que pasa que pues, quizás no hay mucha, pero sobran plazas en la que hay, ¿eh? O sea que tampoco es que no haya mucha y estemos ahí haciendo cola para entrar en los programas, sino que cuesta incluso mucho, quizá por esta dinámica que decíamos que se genera, ¿no? Y a mí los sistemas de acreditaciones o los sistemas de otorgar excelencia a uno o a otro,
y vincularlo, ¿no?, a premios o a sexenios. Entiendo la lógica, pero de la misma forma, ¿no?, que me genera dudas el sistema aplicado al ámbito de investigación, porque las disciplinas son muy diferentes, porque hay enfoques diferentes, porque hay trabajos que pueden ser muy interesantes, pero tener registros a veces también muy distintos. Y en cambio, al final la evaluación te obliga a identificar unos criterios más o menos estandarizados, ¿no? Pues con la docencia me parece que pasa lo mismo o incluso más, ¿no? Yo creo que puede haber profesores excelentes haciendo cosas muy diferentes, ¿no? Planteamientos muy diversos, ¿no? Y no acabo de ver claro cómo esto se mide y cómo esto se calcula y cómo esto se conecta, ¿no? Claro, lo que pasa es que la alternativa tampoco tengo muy claro cuál es, ¿no? Y en este sentido, mejor avanzar en esta dirección que no dejarlo de lado, ¿no? Pero a mí me sería suficiente con que tuviéramos una genuina preocupación por mejorar la docencia, por repensarnos cada año, por dedicar este tiempo que decía Igor a ver cómo lo hago, a introducir nuevas metodologías, a apuntarnos a algún curso, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que vamos a hacer cosas muy diferentes, porque los profesores somos también muy distintos, y uno introducirá elementos más tecnológicos, otro a lo mejor utilizará pues, el uso de literatura para aproximarse a los temas, otro hará formas más tradicionales, ¿no? Y bueno, siempre tengo esta sensación, ¿no?, de que me parece difícil medir esta excelencia, y me parece que de la misma forma que a mi entender a veces hemos pervertido esta dinámica en otros ámbitos, que no hagamos algo parecido en el ámbito docente, ¿no? Y que no, creo que está bien que seamos profesores distintos y que hagamos cosas diferentes, ¿no? Lo que deberíamos tener en común es que todos estemos ocupados y preocupados por nuestro trabajo y demos lo mejor de nosotros en una parte que es fundamental de nuestro trabajo, ¿no? Y a veces las mediciones pueden encasillarnos excesivamente, pero insisto que es una cierta manía personal, quizá. Sí, bueno, hay bastantes participaciones en el chat, no las voy a leer todas, pero aportan información sobre que en algunas universidades sí que existe formación docente, en otras no tanto. De nuevo, Clara Medina dice que una forma de dar más valor a la innovación docente sería hacer publicación, no solamente sobre ámbitos de investigación, sino también respecto a actividad docente, ¿no? No sé si yo esa parte, sí que hay revistas especializadas, Igor has mencionado dos que han provocado interés, las he escrito para que la gente tuviera la referencia. No es una cuestión a la que tengamos mucha costumbre de reflexionar sobre ello y hacer esa elaboración, ¿no?, para poder compartirlo en un artículo que, incluso diciéndolo así, no sé si sería de ámbito científico y tampoco sé si tendría cabida en muchísimas de las revistas en las que solemos funcionar, ¿no?, porque es otro ámbito diferente, no lo sé. Estaba yo pensando desde el punto de vista de AEFPA, de la Asociación de Ciencia Política. Ya os he dicho que en los últimos congresos ha habido grupo que la verdad no había demasiada gente, dicho sea de paso, participación, porque supone precisamente este esfuerzo de reflexionar y elaborar una experiencia en el aula y ofrecerla en forma de comunicación, aunque sea, pero sí que podría tener algún tipo de interés. Yo lo lanzo aquí viendo que estamos más de 30 personas que con algún interés en la materia, la posibilidad de crear un grupo permanente sobre docencia. En AEFPA ya sabéis que hay 7 grupos permanentes y todos se vinculan a ámbitos de investigación. Claro, es donde nos colocamos, ¿no?, en el cuadro que elaboraba Igor, en el cuadro de los puntos, estamos siempre dentro de ese cuadro. Se podría plantear si las personas que están aquí o alguien tuviera interés en crear un grupo permanente sobre docencia en ciencia política, ¿no? Y vinculado a esto, pues esto se podría dinamizar espacios de encuentro, de reflexión, como este seminario, similares,
se podría reforzar esta presencia en los congresos también, siempre, desde luego, desde la idea de que obviamente no todas las personas que formamos AEFPA somos docentes, pero la realidad es que muchísima gente sí lo es, ¿no? En diferentes ámbitos o niveles. Así que se me ocurre que esa podría ser una de las ideas que nacen de este seminario, ¿no? Que ha sido entre pesimista, Bueno. por algún lado, pero también optimista y lleno de esperanza por el otro. O sea, yo creo que habéis hecho una combinación muy interesante en cuanto a la reflexión y en las posibilidades que se puedan llevar a cabo. Así que no sé si queréis hacer una última intervención, Kim o Igor, y si no ya Bueno, yo solo para no quedar como el cenizo, ¿no? Dijéramos, yo creo que lo que estamos haciendo hoy es calidad docente, es trabajar para la calidad docente. Que en un congreso como el de la ECPA, pues en los últimos años haya algún grupo, aunque sea más reducido, que ha abordado estos temas, que haya premios a la innovación docente. En definitiva, que hablemos y que dediquemos tiempo y preocupación y que ahora también estos programas de las agencias evaluadoras se dirijan a este sentido, yo creo que significa que nos estamos dando cuenta un poco de todos los problemas que tenemos. Para mí el escenario todavía no ayuda y algunos de los comentarios de la gente van en esta dirección. Es decir, bueno, ya me gustaría a mí, pero es que tengo presiones en otras direcciones, ¿no? Pero bueno, también estoy esperanzado que tras un periodo un poco complicado hay mucha gente que cada vez está manifestando más la necesidad de introducir esta preocupación docente. Cuando la introduzcamos, yo creo que el problema lo tenemos encauzado y por tanto también soy algo más optimista de lo que he dado a entender. Sí, y bueno, a ver, yo creo que en el fondo es un proceso de institucionalización también, ¿no? En este caso de una necesidad, ¿no? Y la propuesta que plantea Arantxa, la verdad, joder, pues yo creo que sería muy, muy interesante, ¿no? Se incardina además con propuestas que ya están normativas, ¿no? No sabemos qué pasará con el sexenio docente, esperemos que vaya adelante, pero sí el programa Docencias de la ANECA. La nueva ley de universidades, por lo menos los borradores establecen y dan bastante importancia a la innovación docente, y en el decreto de regulación de enseñanza se establece la posibilidad de titulaciones innovadoras por primera vez, ¿no? Luego, además, yo creo que va en línea pues, con una corriente pues, que ya se va normalizando, ¿no? Deberíamos empezar por publicar sobre experiencias como primer paso para que el día de mañana publicásemos sobre la investigación profunda de nuestras experiencias, no solo en términos de medición del aprendizaje, porque eso digamos que es fácilmente medible y fácilmente contrastable, ¿no? Sino otros términos mucho más profundos, ¿no? Como puede ser todas las cuestiones de género que subyacen al trabajo del grupo, ¿no? La relación entre motivación, resultados, el aprendizaje de contenidos a mí no me interesa para nada, porque eso está colgados en Internet. Me interesa el aprendizaje profundo y qué es lo que se queda de forma profunda en los y las docentes de ciencia política, ¿no? ¿Qué es lo que está en la parte profunda de nuestro cerebro cuando vayamos a salir como profesionales a la calle, ¿no? Porque eso va a condicionar también la forma en la que intervengamos en la sociedad, ¿no? Ahora estaba leyendo unas suposiciones sobre participación ciudadana, ¿no? y viendo las respuestas de la gente, explica muy bien cómo se entiende el técnico la técnica de participación ciudadana en términos de participación por invitación, en términos de participación normativa, ¿no? Es decir, hay muchísimo por investigar, ¿no? Y además de las dos revistas, ¿no? Teaching Sociology y Journal of Political Science Education, hay otra que es Journal of Political Affairs Education, más sobre administración pública, y luego hay varias revistas que además de ser revistas generalistas de investigación, ya introducen secciones regulares sobre docencia, ¿no? En la revista Politics, creo que Perspectives, algo así, creo que se llama, y creo que la segunda revista de Lizzie Pierre. Entonces, hay auténticas delicias para descansar. Y ahora que vienen tiempos ventosos y
y Fríos, pues para echarte hasta unas risas, ¿no? Con algunos de los artículos. Y luego, por otra parte, artículos profundísimos, ¿eh? Sobre la relación entre autoorganización, autodirección, motivación. Es decir, que esto no es una María y no es, como decían algunos de mis compañeros, poner a la gente a jugar. Es algo bastante más serio. Bueno, pues hay muchísimas aportaciones en el chat, pero dice en general muy interesante, muchísimas gracias, estupendo, es un gusto. También se le propone a Igor para que te presentes como voluntario para crear el grupo permanente de AESPA. Ya sabes, Igor, que esto efectivamente. Así que, bueno, sin más, yo creo que lo vamos a dejar ya aquí. Os agradezco muchísimo aquí y a Igor por estas vuestras interesantísimas reflexiones. La verdad que ha sido un gusto y yo me estaba sintiendo en estas 2 horas muy interesada y no sé, con una sensación de mucho gusto, y realmente yo creo que es que a la mayoría de quienes nos dedicamos a esto es que realmente nos gusta la docencia, ¿no? Y entonces es un gusto poder tener espacios como este, que no son muy habituales. Así que yo, desde luego, por parte, hablo en nombre de AESPA, por lo que a mí me corresponde, si es posible volver a organizar algún tipo de seminario de este tipo relacionado con aspectos igual desde otros puntos de vista, o compartir herramientas o experiencias o proyectos docentes, bueno, le daríamos varias vueltas. Os agradezco también a quienes habéis estado escuchándonos, aunque no os veamos, tengo la lista de la cantidad de personas que habéis estado. Os pido también que si tenéis alguna idea de nuevo para organizar algún tipo de encuentro, digo online porque resulta mucho más factible, que os pongáis en contacto con AESPA y nos digáis, pues tal y como Igor me dijo, oye, ¿por qué no hacemos un seminario? Pues la verdad es que estaríamos con toda la disponibilidad para poder organizar cualquier tipo de encuentro relacionado con la docencia también. Así que nada, os mando un saludo a todos y que tengáis un buen fin de semana. Muchísimas gracias. Eskerrik asko. Gracias.